Muy bien, sean todos bienvenidos en este espacio que queremos estar ofreciendo de parte del IBA. Estuvimos compartiendo un poco nuestro video institucional para que puedan conocernos y ya estuve viendo que nos están saludando distintas partes de Latinoamérica y queremos justamente saber de dónde están sintonizando con nosotros y pueden ir mandando sus saludos, de qué ciudad, de qué país son. Así como hemos presentado por medio del video, somos de Paraguay, de Asunción. El IBA forma parte de la Facultad de Teología y queremos hoy estar desarrollando un masterclass con un tema bastante interesante. Así que un gusto poder estar con ustedes en esta noche. Acá ya se acercó la noche, ya es las 7:30, seguramente varía un poco con los lugares. Tenemos saludos de Honduras, de Nicaragua, de México. Wow, realmente es un gusto poder ver hermanos, personas de distintos lugares. Mi nombre es Marcelo Centurión. Como le estuvimos diciendo al IBA, el que va a está organizando este masterclass, y quiero dar un espacio a nuestro director Heinz Dieter, quien nos va a estar saludando y contando un poquito de quiénes somos nosotros para que puedan saber más de el IBA. Así que adelante, director. Muchas gracias, Marcelo. Muy buenas noches. Mi nombre es Dieter Gisprecht. Soy el director general del IBA y esas tres siglas indican nuestro nombre original, Instituto Bíblico Asunción. Hemos iniciado en el año 1964 como un centro de formación de líderes para las iglesias hermanos menonitas del Paraguay. Y hoy mantenemos este nombre, pero ya somos parte, o mejor dicho, mantenemos estas siglas y somos parte de la Facultad de Teología de la Universidad Evangélica del Paraguay. Y con estos eventos en línea queremos hacernos conocer en toda América Latina. Nuestras puertas siempre estarán abiertas para todos los que quieren crecer espiritualmente por medio del estudio comunitario de la Palabra de Dios, y también en el próximo año queremos ofrecer otros cursos también en formato online. Claro, nuestro estudio de licenciatura en teología es un estudio presencial, pero también estamos ampliando las ofertas académicas a formatos virtuales o semipresenciales. Es un privilegio y un honor de darles la bienvenida a esta masterclass con nuestro profesor de Historia y Biblia, el doctor Flavio Florentín. Muchas gracias por inscribirse a este evento y les deseo de todo corazón que esta presentación sea una experiencia positiva de aprendizaje, de edificación para cada uno de ustedes. Una bendecida noche a todos. Gracias. Muchas gracias, querido director. Para explicar un poco cómo va a ser la temática de esta noche, enseguida voy a estar presentando a nuestro disertante, al doctor Flavio Florentín, también comentando un poco sobre su trayectoria. Él va a estar hablando en un espacio de 30 a 40 minutos y si surgen preguntas a lo largo de la ponencia, ustedes pueden ir poniendo por medio del chat. La idea es no estar interrumpiendo, entonces vamos a mantener nuestro micrófono en silencio. Al terminar la ponencia del profesor Flavio, nosotros, o mejor dicho, yo estaré leyendo las preguntas, las dudas que quieran aclarar. Ahí vamos a tener un espacio de 10 minutos un poco para interactuar y tratar de dar respuesta a las dudas que puedan ir surgiendo. Y bueno, así que les presento doctor Flavio Florentín. Tiene un bachiller en Educación Religiosa en el Instituto Bíblico de Asunción, un bachiller en Teología en el Seminario Bautista de Buenos Aires, licenciado en Historia en la Universidad Nacional de Asunción, un máster en Teología en el Seminario Internacional Bautista y un doctorado en Historia en la Universidad Nacional de Asunción. Su fuerte, como ya se habrán dado cuenta, es la historia del cristianismo
y también exégesis o relacionado al Antiguo Testamento. Así que, Flavio y Florentín, adelante, te damos la bienvenida. Muchas gracias, Marcelo, y muchas gracias a todos los que están con nosotros en esta experiencia nueva para nosotros, en donde esperamos poder crecer para bendecir a nuestros hermanos de Latinoamérica con lo que nosotros hemos aprendido, hemos conocido, y básicamente nuestro deseo en este espacio es, pues, crecer juntos en el conocimiento de la palabra de Dios y en una manera de servir mejor a nuestras iglesias acá en Latinoamérica. Quiero antes que nada agradecer a los compañeros del Departamento de Comunicaciones que han hecho todo este esfuerzo maravilloso de poder invitarnos, por supuesto también a la revista La Fuente, que ha sido un poco nuestro nexo para que podamos conectar con ustedes. Lo que nos convoca en esta noche es ver de qué manera podemos entender tal vez un poquito mejor a nuestros profetas del Antiguo Testamento. Quiero decir que principalmente en esta noche voy a enfocarme a los profetas menores, ¿verdad? A estos 12 maravillosos profetas menores que tenemos, que hace un buen tiempo empecé un poquito a profundizar en el contenido del mensaje de estos profetas y principalmente para ver de qué manera podemos sacar enseñanzas de estos profetas para nuestros días. Quiero arrancar con un texto bíblico del profeta Joel, este profeta que le descubrí que es un profeta apasionado, por supuesto, por el pueblo de Dios, como todos, pero un profeta que nos puede ayudar a entender un poco de qué manera transitar los tiempos de calamidades. Qué apropiado, ¿no? Para nuestro tiempo, que estamos también de alguna manera pasando una situación calamitosa en el mundo entero con esta pandemia. Y Joel dice en el capítulo 1 de su libro, en el verso 10, el campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, el mosto está pasado y se perdió el aceite. Maravillosas palabras de este profeta que nos dice que los tiempos de calamidad tienen esa particularidad, ¿verdad? Que vienen y destruyen aquellas cosas tan esenciales para la vida. Por supuesto que aquí el profeta, como buen judío, habla de esas 3 cosas fundamentales para la subsistencia del pueblo de Dios. Habla del trigo, ¿verdad? Haciendo referencia a la comida, el pan. Bueno, el mosto, dice la versión Reina Valera, que probablemente para un buen judío es el vino, ¿no? Ahí apropiado también para la vida. Y por supuesto el aceite, que mayormente, bueno, por lo menos por la parábola del buen samaritano podemos inferir que se usaba en aquellos tiempos para curar heridas, cicatrizantes, y para nosotros pudiera ser, ¿verdad?, el aceite para untar las comidas o hacer comida. Lo que quiero decir que este profeta está expresándonos con mucha fuerza que los tiempos de calamidad son tiempos en donde falta todo, lo esencial para la vida. Bueno, eso es a manera de introducción solamente. Y en esta presentación yo quiero de alguna manera enfocarme un poco a 4 preguntas fundamentales que pueden ayudarnos para comprender un poco mejor a nuestros profetas menores, ¿no? En primer lugar, después de una breve introducción que voy a hacer acerca de qué condición tenía que tener una persona para ser profeta, quiero que nos enfoquemos un poco acerca de la pregunta, ¿quiénes en el pasado podrían llegar a ser profetas? Especialmente en el antiguo Israel. ¿Quiénes podían ser? Después vamos a preguntarnos con qué propósito Dios levantó a los profetas en medio del pueblo, porque no es que aparecieron ya acompañando a Moisés, ellos aparecen en una etapa, yo diría, tardía, un poco de la vida histórica del pueblo de Israel. Una tercera pregunta que quisiera que nos hagamos en esta noche es, ¿tuvieron todos los profetas la misma preocupación espiritual y social? ¿Se movieron en base a un interés único general o tenían ciertas particularidades? Y, por supuesto,
después queremos también preguntarnos, finalmente, qué pautas debemos considerar para poder entender, para poder comprender de una mejor manera a estos profetas que tenemos en nuestra Biblia, para poder, por supuesto, utilizar estas enseñanzas de estos profetas en la predicación y en la enseñanza. Un poquito, estas son las 4 preguntas que espero poder cumplir y llenar en este tiempo de 30, 40 minutos. Quiero hacer la salvedad que nosotros los historiadores, a veces cuando empezamos a hablar, es difícil a veces pararnos y hacemos nuestros saltos de un siglo a otro siglo, pero vamos, por eso me hice estas preguntas para que pueda concentrarme un poco con esto. ¿Cómo introducimos nuestro interés por los profetas? ¿Dónde tenemos en el Antiguo Testamento a alguien que nos puede inspirar para decir, bueno, si una persona sigue estos parámetros, podemos decir que es un profeta del Antiguo Testamento, un profeta a quien Dios llama? Y lo que yo he encontrado, que nuestro querido Moisés es una norma para los profetas que vinieron posteriormente en la historia del pueblo de Israel. Entonces, la persona, la vida, el ministerio de Moisés es un buen patrón, diríamos así, en el cual podemos mirar y puede ser guía para los profetas que vinieron después, tanto los mayores o los menores. ¿Cuál es la norma que nos presenta Moisés? 4 cositas. En primer lugar, Moisés tuvo un llamado especial de parte de Dios para cumplir una misión específica. Y recordamos todo eso, ¿no es cierto? En segundo lugar, el propio Moisés es una persona que se interesó con mucha profundidad y se involucró activamente en la vida pública del pueblo de Israel. Una segunda norma que es muy importante y que vemos también en nuestros profetas después, que se ocupan y se involucran también en la vida pública del pueblo de Israel. Una tercera cosa que tenemos es que ellos, al igual que Moisés, Moisés, al igual que los profetas posteriormente, tuvieron una interpretación profética de la historia, una interpretación profética de la historia. Esto podemos ir desarrollando y conversando, pero fundamentalmente esta interpretación profética se mueve un poco en la dirección, bueno, si cumplen la ley de Dios, les irá bien, y si no obedecen la ley de Dios, pues el final de vuestra historia será trágica, dolorosa, sufriente. Y una cuarta cosa que vemos en Moisés y después en los profetas también, que ellos tuvieron una profunda intercesión, tuvieron una vida de intercesión profunda a favor del pueblo, ¿verdad? Claro, le vemos a Moisés enojado, hasta cansado y agotado por las rebeldías del pueblo, pero nunca cesó de interceder a favor del pueblo delante de Dios. Esto lo vemos también en nuestros profetas. Por eso es que la mayoría de los libros proféticos terminan con un tono esperanzador. Sus libros, casi ninguno de ellos termina de una manera trágica. Hay un toque, hay un tono de esperanza en cada uno de esos profetas. Ahora, ¿quiénes entonces podrían ser? La primera pregunta, ¿quiénes podrían ser los considerados profetas en el Antiguo Testamento? Primero, entonces, toda persona que pudiera justificar un llamado particular y especial de parte de Dios. Algunos de ellos lo dijeron con mucha claridad. Bueno, podemos hacer referencia a los mayores. Isaías tiene una visión en su capítulo 6, Jeremías dice, bueno, antes que nací ya me llamó Dios. Ezequiel de alguna manera nos indica también, algunos de los profetas menores dan pistas, no todos, de que tuvieron un llamado especial de Dios. Uno de ellos, por ejemplo, dice, bueno, yo no soy profeta, ni hijo de profeta, pero Dios me llamó de detrás de mi ganado, de andar juntando frutos silvestres, y me dijo, ve y profetiza. Una segunda cosa, que toda persona llamada por Dios debía demostrar que Dios lo capacitó, lo arropó, ¿verdad? Con ciertas características y funciones para el desarrollo de su ministerio profético. Y esta capacidad especial que le da Dios a estas personas tenía 2 características. Tenían que ocuparse en la proclamación y en la predicción. Eso es muy importante.
yo lo que veo que nuestros profetas menores mayormente eran proclamativos, proclamaban, enseñaban y proclamaban la ley de Dios. Y no se puede negar que tenían funciones predictivas, pero no es lo prioritario de ello. A veces creo yo que nosotros creemos que el profeta es alguien que solamente anda prediciendo qué es lo que va a ocurrir en el futuro, ¿verdad? Y a veces vamos un poco a la lectura de nuestros libros proféticos con ese preconcepto que mucho tiene que ver con las prácticas habituales de nuestra iglesia, ¿verdad? Bueno, pero por lo menos en el texto bíblico de los profetas menores lo que vemos es que sí, combinaban bien esa proclamación y predicción. Algunos proclamaban mucho más y no predecían tanto, ¿verdad? Otra cosita que tenía que tener nuestro profeta es que tenía que tener un apego irrestricto por la ley de Dios. O sea que podemos decir que estos profetas tenían que ser personas que conocían bien la palabra de Dios. Porque finalmente los profetas lo que siempre van a venir a decir al pueblo, retornen a la ley. No olviden que Dios dijo esto y eso es lo que hay que hacer. Otra cosa que tenían que tener nuestros profetas, profundo amor por el pueblo de Dios. Claro, algunos tenían un carácter un poco difícil, ¿no? Pesado. Algunos, yo diría, hasta se extralimitaban en su vocabulario, ¿verdad? En su manera de proclamar, de decir las cosas, pero no por eso podemos decir que no amaban al pueblo de Dios, porque cuando veían que debido a la situación social, espiritual y religiosa del pueblo, la cosa venía para peor, ellos sacaban ahí su profundo amor y se vuelven, antes que proclamadores, antes que predictivos, profundamente intercesores por el pueblo de Dios, ¿no? Vas a eliminar a tu pueblo, Dios no permita, ¿cómo? Entonces, perdónalos, en otras palabras. Y por supuesto, todos ellos, todos los profetas, de alguna manera se involucraron de manera activa, de manera pública en la vida del pueblo. O sea, tuvieron un involucramiento activo en la vida pública del pueblo, ¿eh? Igual que Moisés. Moisés fue el legislador, legisló, y por supuesto que los profetas no vinieron a legislar, pero vinieron a recordar la legislación mosaica. Y se interpusieron en muchas circunstancias en la vida pública cuando veían, por ejemplo, que el pueblo tenía cierto interés de hacer alianzas con pueblos vecinos, y por supuesto, para un profeta eso era lo último, ¿verdad? Porque ellos sabían muy bien que eso le podía llevar a desastres peores, ¿verdad? Y a perder su identidad como pueblo, perder su fuerza espiritual y, por supuesto, olvidarse del pacto que hicieron con Dios. También toda persona que manifiesta una disposición innata a la oración, a la reflexión, en muchos casos estos profetas eran solitarios, no eran amigos de mucha gente, ¿verdad? No tenían tampoco muchos seguidores, por lo menos no vemos ahí en estos profetas menores en la Biblia que tuvieron, qué sé yo, discípulos, eran aparentemente personas solas, muy reflexivas. El caso de Habacuc, por ejemplo, ¿verdad? Él dice, yo no me voy a mover de aquí hasta que Dios me responda lo que estoy preguntándole respecto a lo que estoy viendo en la ciudad. Hay demasiada violencia en la ciudad y yo veo que Dios no hace nada. Entonces, por ahí entonces vemos a personas un poco solitarias. Y aunque fueron duros en la expresión de su juicio que venía, no hay que desconocer que nuestros profetas fueron grandes intercesores por su pueblo. Y esto nos permite ver en muchos libros proféticos que concluye con eso que he dicho anteriormente, un tono esperanzador, un tono que apunta hacia el perdón y por supuesto a la liberación del pueblo, siempre y cuando que el pueblo, ¿verdad?, ajuste su manera de vivir a las demandas de Dios. Tal vez si se apagan sus micrófonos podemos seguir un poquitito, no sé qué. Gracias, muy amable. Una segunda pregunta que nos hemos dicho. ¿Con qué propósito Dios levantó a los profetas en medio del pueblo? A estos profetas que nosotros tenemos.
Claro, a Isaías, Jeremías, Ezequiel, también los 12 menores. ¿Cuál fue? Mire, permítanme decirles que nuestros profetas aparecen en una época donde las instituciones políticas y religiosas de Israel ya estaban en pleno desarrollo y hasta diría yo entrando en una decadencia. Fíjense que los profetas aparecen ya cuando, bueno, el sacerdocio estaba establecido ya desde el desierto, ¿verdad? Y entran en la tierra prometida con ya el sacerdocio, y si hay sacerdotes, posteriormente vamos a ver, hay tabernáculo, después el templo, o sea, las instituciones religiosas de Israel antiguo estaban ya establecidas cuando los profetas van a aparecer. Templo ya había, y si hay templo, hay funcionarios, personas ahí dentro del templo. Las instituciones públicas, o sea, la monarquía estaba plenamente establecida ya en Israel, ya había reyes, ya los reyes pues tuvieron sus reinados, algunos exitosos y otros profundamente fracasaron. Pero estos profetas entonces aparecen cuando estas instituciones, tanto políticas y religiosas, estaban en desarrollo y están en decadencia, y entonces vienen los profetas para suplir una carencia. ¿Carencia de qué? Carencia de la voz de Dios en medio del pueblo, porque se esperaba antiguamente que el rey sea persona responsable de la vida espiritual del pueblo. Los sacerdotes también. Pero como ambos fracasaron, entonces ahí se levantan nuestros profetas. Aparecen nuestros profetas en una época crítica de la historia del pueblo de Dios. ¿Para qué? Para proclamar la voz de Dios, para dar esperanza, en el sentido de decir, si ustedes retornan y al pacto de Dios, retornan a la ley, Dios les va a salvar, les va a permitir que vivan bien, tranquilos y gozando de plena felicidad en medio del pueblo. No le fue nunca fácil al pueblo de Israel ajustarse a esos parámetros, ¿verdad? Por otro lado, lo que vemos en medio de estos profetas, interesantemente, algunos de los profetas, dice este profeta Julano, que aparece bajo el reinado de Ezequías, Jotán, Acaz, o sea, hay una referencia histórica siempre al inicio de cada profeta, y eso nos permite ver que los reyes o los reinados de Israel propiciaron y casi obligaron que se levantasen estos profetas, porque la corrupción moral, la corrupción religiosa en medio del pueblo estaba en pleno desarrollo. Entonces alguien tenía que venir a encargarse de reorientar eso. Si los reyes no lo hicieron, si los sacerdotes no lo hicieron, entonces ahí se levanta nuestro profeta para ser la voz de Dios en medio de esa época crítica que vivía el pueblo. Las relaciones políticas también del Israel antiguo con sus vecinos obligó a que aparezcan los profetas. ¿Por qué razón? Por eso que les dije recién. Había alianzas peligrosas que el pueblo de Israel hacía. Cuando se dividen los reinos norte y el reino sur, ahí para sobrevivir, estos reinos independientes de Israel empiezan a hacer alianzas con sus vecinos. Y eso los profetas vieron extremadamente peligroso. ¿Y qué dijeron? Confíen en Dios y quédense tranquilos. Confíen en Dios y quédense tranquilos. Bueno, no es tarea fácil eso, ¿verdad? Para un político, para un rey que ve que realmente está peligrando su reinado y su pueblo, entonces va a la alianza, ¿verdad? Eso obligó a una voz profética muy firme. Por supuesto, también lo que vemos en el contenido de estos libros proféticos, una desatención de los líderes religiosos de las necesidades del pueblo. En alguna parte dice a los sacerdotes, uno de nuestros profetas, ¿acaso no es que de parte de ustedes tendría que venir la enseñanza, la ley, la guía para que el pueblo camine en la palabra de Dios y obedezca la palabra de Dios? Pero ustedes no cumplen eso. Entonces, esas desatenciones de los líderes religiosos y también políticos de aquella época obligó a que se levantara esta voz de Dios para ser oída a través de nuestros profetas. Entonces, ¿cómo lo podemos asociar a eso hoy en día, no? Y habrá que ver, ¿verdad? Nuestra América Latina siempre es necesitada, ¿verdad? Y yo creo que en muchas situaciones, por eso también hay algunas personas
que salen, claman y apelan, ¿verdad? A que realmente el pueblo en general, sin ser a veces el pueblo de Dios, acomode su vida a lo que Dios está pidiendo. Bueno, este es el ambiente donde aparecen esos profetas. Yo creo que estas cosas es importante tener para que después al leer un libro podamos de alguna manera tener un poco, ¿qué diríamos? El marco, el contexto para entender de una manera apropiada a nuestros profetas, ¿verdad? Tercera pregunta. ¿Tuvieron todos nuestros profetas la misma preocupación espiritual, social y social? ¿Tuvieron ellos todos la misma preocupación? Bueno, en un sentido general, podemos afirmar que todos tuvieron una preocupación moral. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros debemos saber, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad? Que, por ejemplo, el decálogo, por supuesto, es una demanda espiritual, pero fundamentalmente es una demanda moral. En general, todos nuestros profetas tuvieron una preocupación moral, y de ahí podemos inferir que tuvieron una profunda preocupación espiritual. Es por eso que siempre buscaron que el pueblo regule su vida a lo que la ley de Dios les exigía. Eso es una preocupación profundamente moral. Por eso yo siempre digo que nuestros profetas bíblicos son más moralistas que renovadores. Moralistas más que renovadores. Buscaron siempre que el pueblo retorne a lo antiguo, ¿verdad? Retorne a que ajuste la ley de Dios a su vida, ¿verdad? Entonces, claro, los renovadores tienen otro perfil, ¿verdad? Pero nuestros profetas, su preocupación más bien fue moral. Claro que uno puede decir, bueno, eso es una renovación también, seguro que sí. Bueno, pero en sentido general, entonces todos tuvieron una preocupación moral y por supuesto de eso sale lo espiritual, ¿verdad? Pero en un sentido particular, podemos decir que algunos de nuestros profetas manifestaron una mayor preocupación por ciertas particularidades que afectaba al pueblo de Dios. Y les quiero citar un poquito alguna de esas particularidades que yo veo, ¿verdad? Por supuesto que, gracias a Dios, la interpretación bíblica no es privada. Creo que si usted se toma el tiempo y lee a alguno de estos profetas, seguro que va a encontrar otra preocupación que le tuvo atrapado a nuestro profeta. Voy a seguir un poco el abecedario y les voy a comentar un poquito lo que yo encontré en cada uno de estos profetas menores. A Abías, cuando yo leí y releí, encontré que su preocupación giró un poco en torno a la violencia que los edomitas manifestaron en contra de sus parientes, los judíos, porque los edomitas eran descendientes de Esaú, Jacob y Esaú, y ahí estaban emparentados. Y entonces ahí Abías se preocupó profundamente por eso. ¿Cómo es que vos, cuando tu pariente estaba en esa desgracia, no lo atendiste? Y por ejemplo dice Abías, en una condenación hacia los edomitas, dice: por haber maltratado a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás exterminado para siempre. Aunque vivas allá en la altura, de ahí Dios te va a destruir, ¿verdad? Porque no atendiste a tu pariente en la época de calamidad. Qué interesante, ¿no? Qué enseñanza buena, ¿no? Que no debemos desatender del todo a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a nuestros parientes, ¿verdad? Amós, por supuesto que conocemos mucho la fuerza de este profeta, y vio que las injusticias que se manifestaban en medio de pueblos vecinos para con Israel era una situación que va a obligar a que Dios castigue. ¿A quién? A los pueblos vecinos de Israel. Y entonces ahí el profeta expresa en un juicio, una proclama, y dice: aborreced el mal, amad el bien, estableced la justicia en juicio. Quizás, si haces así, el Señor Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José.
Eso nos da la pauta que también esta injusticia no solamente estaban ocurriendo en medio de los pueblos vecinos, sino también dentro del pueblo de Israel, Judá, Israel, había muchas manifestaciones de injusticia. Habacuc, por otro lado, se interesó más por saber. Este es un profeta filosófico. Me apasiona mucho el libro de Habacuc porque, bueno, apela mucho a la búsqueda de la verdad, ¿verdad? A la búsqueda de por qué Dios no responde. Seguramente cuando oramos nosotros a veces podemos preguntarle también a Dios. Y bueno, si conocemos a Habacuc, con libertad podemos hacer también esta expresión, ¿por qué Dios no me responde? Y Habacuc dijo, ¿por qué Dios no me responde? En esta situación que estoy inquieto yo estoy inquieto, dice Habacuc. ¿Por qué? Porque veo tanta violencia en medio del pueblo y tú no haces nada. Dice Habacuc, yo de aquí no me voy a mover, voy a esperar a que tú me reveles tu palabra con respecto a esta profunda inquietud que yo tengo. Con Habacuc tenemos un fenómeno muy interesante, ¿no? Porque la mayoría de nuestros profetas reciben de arriba la voz, ¿no? De Dios. Y Habacuc, sin embargo, en el libro de Habacuc tenemos que él habla, él expresa, él se queja, o sea, una voz de abajo para arriba. Y Dios no se queda callado, le responde a su profeta, le responde. Dice, yo me voy a quedar, voy a velar aquí hasta que se me dé la respuesta que yo tengo. Y ahí aparece, ¿se acuerdan? Ese pasaje maravilloso que después lo rescatamos otra vez en el libro de Romanos, dice, quédate vos tranquilo, escribí, el justo por la fe vivirá. Famoso pasaje, ¿no? Que para nosotros los evangélicos es una expresión maravillosa. Eso viene del profeta Ageo. Es un profeta templero. Su preocupación fue el templo de Dios. Invasión de pueblos vecinos, se cae toda la ciudad y por supuesto se destruye el templo. Entonces ahí aparece Habacuc haciendo esas 3 arengas, 3 predicaciones para que el pueblo empiece a ofrendar y empiece a dar, y fue unas predicaciones fabulosas porque abundaban las ofrendas tales así que el profeta dijo, basta ya no hace falta, ¿verdad? Pero ahí está, nuestro Habacuc encargado, interesado, mejor dicho, por el templo de nuestro Dios. Y es interesante que Ageo, en su predicación, apela mucho al entendimiento para que la gente ofrende. Hoy en día nosotros apelamos muchas veces a las emociones, ¿verdad? Pero Ageo dice, pensad, analizad, mirad. Miren, ¿es acaso bueno que ustedes vivan en esta casa artesonada, toda techada, y que la casa de Dios todavía esté en ruinas? Apela a la conciencia, al entendimiento. Joel, como ya leímos al principio, él hace, interesantemente Joel, profeta maravilloso, porque hace un llamado colectivo para que la gente se arrepienta antes de enfrentar los tiempos de calamidad, o por lo menos para salir de los tiempos de calamidad. El campo está asolado, no hay trigo, no hay mosto, no hay aceite. Entonces, ¿qué dice Joel? Vengan todos, hagan ayuno, y aún el que está de luna de miel deje su alcoba, salga los bebés. Lo interesante con el libro de Joel es que uno puede darse cuenta que esta experiencia del arrepentimiento colectivo, el llamado colectivo al ayuno, a la oración, deben ser encaminados por los líderes espirituales. Sacerdotes, ustedes marchen primero, dice Joel. Bueno, Jonás, conocemos bien, yo creo que es un profeta misionero, ¿verdad? Probablemente el único casi que fue llamado a predicar en otro lugar que no sea el pueblo de Israel. Joel es un profeta misionero a regañadientes, yo digo, ¿verdad? A regañadientes, porque el Dios le dice, ve a Nínive y ustedes conocen la historia. Pero finalmente cumplió, y yo siempre veo, ¿verdad?, que Dios trata y utiliza inclusive a siervos un poco con carácter difícil, ¿verdad?, que lo conocemos y tenemos también, y aún a esa clase de personas Dios lo utiliza. Malaquías, yo lo veo como un restaurador moral del culto, un restaurador moral del culto,
Porque Malaquías se interesa no tanto por el templo, por lo externo, se interesa por lo que ocurre dentro del templo, por lo que se hace dentro del templo, por el culto, por la liturgia. Y bueno, ahí le dice a los sacerdotes, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque es mensajero del Señor de los ejércitos. O sea, esa arenga de traer los diezmos es una arenga que el profeta Malaquías hace a los sacerdotes. Probadme en esto, dice, pero está haciendo un fuerte llamado, una apelación para que el sacerdocio, regule su vida moral a la enseñanza, a lo que Dios demanda, y entonces Dios va a derramar la bendición. Miqueas, por otro lado, es un restaurador social. Él es el portavoz del campesinado, ¿no? Se ocupa de la gente humilde, desprotegida y necesitada. Y ahí tenemos ese famoso pasaje que dice, hombre, él te ha declarado lo que es bueno, lo que el Señor pide de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Por otro lado, Nahum es un profeta sumamente interesante y hay que estudiarlo porque yo veo que este profeta es un profeta con sueños de venganza, con sueños de venganza. Si uno lee y relee a Nahum, va a encontrar que es un profeta con deseos de venganza. Y ahí dice el Señor Dios, celoso y vengador. El Señor es vengador, está lleno de indignación, se vengará de sus adversarios, se enoja con sus enemigos. Llamativo, ¿no? Un hombre de Dios con tantos sentimientos de venganza. ¿Es posible eso? Y yo creo que sí, nosotros mismos también luchamos todavía hasta hoy en día con este anhelo y deseo a veces de venganza. Oseas, claro, el libro de Oseas nos encanta leer, ¿verdad? Eso hasta los primeros capítulos. Pero sí, yo creo que Oseas es un profeta que nos llama a tener esperanza, que no todo está perdido, por más que el pueblo esté tan descarriado y su vida y su moralidad está tan por el suelo y su espiritualidad peor todavía. Él nos dice, hay que tener esperanza, porque él dice, el Señor dice, yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, y porque mi ira se apartó de ellos. Sofonía, nuestro profeta pequeñito, cortito, su libro, él se ocupa de las cosas cotidianas de la vida. ¿Qué es lo cotidiano en la vida? A veces lo que comemos, lo que vestimos. Sofonías se preocupa por eso, ¿verdad? Y él dice, mire, yo en un tiempo dado, dice, voy a salir y a escudriñar a Jerusalén con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos, como un vino asentado, que no hacen nada, ¿no es cierto? Y los cuales dicen en su corazón, el Señor no hará bien ni hará mal. ¿Cuánto a veces tenemos en Latinoamérica de estos tipos de personas, verdad? Que reposan tranquilamente en su cotidianidad, no se ocupan, no son laboriosos, ¿para qué? ¿Verdad? Bueno, y finalmente, Zacarías. Yo creo que Zacarías es un profeta que se ocupa de la restauración espiritual del liderazgo. Ese capítulo 3 de Zacarías es fabuloso, en donde le vemos ahí al sumo sacerdote, al enviado del Señor, cambiándole las vestiduras, al personaje ahí que va a ser después el sacerdote, le renueva. Habló el ángel y ordenó, dice, a los que estaban delante de él, quitadle esas vestiduras viles, y a él le dijo, mira, he quitado tu pecado y te he hecho vestir ropas nuevas, ropas de gala. Ahora levántate perdonado y sirve al Señor de los ejércitos. Estas son un poquitito algunas de las cosas que yo en mi peregrinaje de leer y releer a los profetas he encontrado. Por eso le dije que, claro, en general tienen una preocupación, moralizar, espiritual al pueblo. Pero particularmente algunos de estos profetas menores tenían ciertas preocupaciones principales. Y cuarta y última preguntita, me quedan algunos 5 o 6 minutitos. ¿Qué pautas pueden ayudarnos para una mejor comprensión de los textos de los profetas para poder predicarnos y poder enseñarnos? Miren, yo creo que en primer lugar tenemos que pensar en nosotros mismos, porque es muy importante eso, la actitud del intérprete.
Y el intérprete somos nosotros. Y nosotros tenemos que acercarnos a la palabra de Dios, al texto bíblico, con una actitud espiritual, por supuesto, pero con una actitud también sensible a la autoridad que tiene la Biblia. Creo que es muy importante eso. Eso es un punto fundamental. ¿Con qué actitud nos acercamos a la lectura, a la interpretación de estos textos proféticos? ¿Es la palabra de Dios? Bueno, si lo consideramos así, ahí tenemos una línea que vamos a seguir. En segundo lugar, mi propia experiencia me ha permitido que para entender a estos profetas hay que estar constantemente cerca del texto de estos profetas. ¿Qué significa eso? Leer y releer, releer y leer, releer y leer de vuelta el texto bíblico para que se nos clarifique de qué está preocupado, de qué está hablando nuestro profeta. Una tercera pauta, creo que va a ser importante identificar y tratar de encontrar la preocupación básica de nuestro profeta. Como ustedes vieron, recién les dije, ¿verdad? Y estaba señalando algunas de las cosas de nuestro profeta que yo encontré. Cada uno de ustedes puede encontrar una cosa diferente, pero es importante encontrar esa preocupación. ¿Qué le preocupó a este profeta? ¿Qué le preocupó? La violencia, la santidad, el robo, la injusticia, el templo, la manera de vestir, la manera de vivir, sus alianzas. O sea, hay que encontrar eso, la preocupación. En cuarto lugar, es fundamental identificar el contexto histórico en donde vivió y proclamó su mensaje nuestro profeta que estamos interesados en conocer. Es muy importante eso. Y aquí es importante seguir un poco la pista, ¿verdad? De los imperios que dominaron ahí Israel. Esta es una pista muy útil, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que Israel fue dominado por los asirios, después vinieron los babilónicos, después los medos persas y finalmente los griegos. Nuestros profetas se mueven más en esos tres primeros: asirios, babilónicos, medos persas, estudiarlos a ellos, conocerlos, qué es lo que hacían ellos, las famosas deportaciones que aplicaron los babilónicos, no así los asirios. Los medos persas parece que eran un poquitito más inteligentes y dieron ciertas libertades para venir, ¿verdad? Y reconstruir, y finalmente los sátrapas ahí, ¿verdad? Cobraban muchos impuestos y angustiaban también al pueblo, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante para que uno pueda ubicar a los profetas en ese contexto histórico. Cuando uno ubica el contexto histórico de nuestros profetas, bueno, va a saber por dónde también va su preocupación. A mí me ha ayudado muchísimo preguntarle a cada profeta: Amós, ¿cuál es tu visión? ¿Qué visión Dios te ha dado? Después me interesó mucho descubrir la pasión que tuvo este profeta. La mayoría de ellos se apasionaban por la ley de Dios, ¿verdad? Por Dios, por su palabra, por sus mandamientos. Y finalmente le preguntaba al profeta: ¿qué amor? ¿Cuál es el amor que tú tienes? ¿Amas al pueblo? ¿Amas la ley? ¿O amas a Dios? ¿O amas todas esas cosas? Y este es un trabajo de reflexión y de contemplación del texto, de la historia y de la actualidad. Porque cuando uno tiene una respuesta acerca de la visión, la pasión y el amor del profeta, hay que hacer un poco esa correspondencia con la actualidad, porque si no, no nos sirve. No podemos quedarnos como a veces los predicadores de los últimos años del seminario que predican y quedan en las nubes, no aterrizan nunca, ¿verdad? Entonces, a nosotros no nos tiene que ocurrir. Claro que tenemos que hablar del contexto histórico, del profeta, pero tenemos que aterrizarlo eso y hacer esa correspondencia entre lo que le preocupó, lo que ocupó al profeta y traerlo a nuestras necesidades de hoy en día. Y hacer ese trabajo, ¿verdad? De combinar un poco la preocupación, la pasión, el amor del profeta comparando con Jesús, ¿verdad? A mí me ayudó mucho. ¿Jesús tuvo alguna de estas preocupaciones también? O Pablo, por ejemplo. ¿Expresó Pablo alguna de estas preocupaciones? ¿Tuvo más o menos la misma visión de eso, ¿verdad?
Y finalmente, por supuesto, hay que aplicar esas enseñanzas que uno va encontrando en los profetas a la actualidad. Esto es lo que quería compartir con ustedes, mis queridos hermanos. Llegado nuestro tiempo y agradezco a Dios que me ha sujetado la lengua y hasta aquí yo hablo. Gracias. Bueno. Muy bien, muchas gracias, profesor Flavio, por tan excelente tema que estuvo desarrollando. Estuvimos haciendo un repaso y un resumen de los profetas menores. Qué tremendo con esto. Así que gracias a todos los que estuvieron también formando parte también. Y en este espacio nosotros queremos estar abriendo para las preguntas. Yo voy a estar leyendo lo que escribieron ya en el chat y pueden ir agregando más también. Vamos a estar teniendo un espacio de 10 minutos aproximadamente y vamos a arrancar entonces con el primero que viene de parte de Julio. Dice, las proposiciones que debía tener un profeta hoy en día deben ser parte también de un creyente. Las proposiciones, seguramente, características podríamos decir. Sí. Bueno, yo diría no todos los creyentes, ¿verdad? Pero algún creyente en particular tal vez sí, ¿verdad? A quien Dios llama, a quien Dios toca y le capacita. Esto tiene que verse también en él, ¿verdad? Por supuesto. Y quien quiera ser profeta tiene que saber que no va a ser muy apreciado, ¿verdad? Siempre las personas muy moralistas molestan un poco, ¿verdad? Pero sí tiene que tener estas condiciones y estas características. Así es, algunos aspectos. Antes de leer la siguiente pregunta, quiero comentarle que esta clase magistral ha sido grabado y vamos a estar subiendo en nuestro canal de YouTube, que está como Instituto Bíblico Asunción, donde pueden estar accediendo y también compartiendo con otras personas. Bueno, leyendo la siguiente pregunta, ¿qué podemos aprender de los profetas para salir de nuestra burbuja evangélica y asumir más responsabilidad social en nuestro entorno? Qué interesante pregunta, ¿no? Bueno, yo diría, necesitamos aprender de nuestros profetas el coraje y la valentía. El coraje y la valentía, ¿no? Porque quienes tienen ese llamado de Dios y el interés y la inquietud en el corazón de poder involucrarse un poco más en esta realidad sufriente de América Latina, fundamentalmente tiene que tener el coraje, ¿no? La valentía. Pero si Dios llama, Dios capacita. Eso es lo que vemos también en nuestros profetas, ¿verdad? Nuestros profetas no es que salieron ellos de una manera alocada a decir lo que dijeron, ¿verdad? Tuvieron el llamado de Dios, pero igual hay que tener un coraje, porque en algunos casos la historia de nuestros profetas ha sido un poco triste, ¿verdad? Fueron matados por reyes, perseguidos, el propio Elías con todo el poder que tenía, ¿verdad? Tuvo que huir, ¿verdad? Pero Dios no lo abandonó, Dios no lo abandonó. Y creo que quien tenga ese interés y ese llamado de parte de Dios tiene que tener estas dos características, ¿no? Valor y confianza que Dios lo va a acompañar. Ok. Que hay otra pregunta bastante curiosa también. ¿Había varios profetas al mismo tiempo o llegaron a conocerse entre ellos? Yo creo que han habido profetas al mismo tiempo, ¿verdad? No sé, no hay indicaciones que nos den la pista muy segura de que ellos se hubieran conocido. No tenían WhatsApp, no tenían Zoom, ni tenían Internet, y eso ya les limitaba a ellos, ¿verdad?, de conocerse, ¿no? También, claro, la escuela de los profetas era una época ahí muy temprana, pero eso era en la época de Samuel, Saúl, así era otro contexto. Nosotros estamos preocupándonos ahora de nuestros profetas menores, y de ellos, por lo menos, yo no encontré pistas así de que se conocían mutuamente, pero puede ser que haya, ¿eh? Ok. Que hay una pregunta más
nuestros tiempos, ¿no deberíamos preguntarle al Espíritu Santo cuál fue la visión de cada profeta? Claro, hermano, por supuesto, no crean ustedes que yo descubrí esas visiones por mi simple capacidad, en absoluto. Eso demanda de mucha oración, reflexión, Dios mío, y buscar. Por supuesto que el Espíritu Santo es lo que nos revela eso, ¿verdad? No nuestro conocimiento, por supuesto, así mismo es. Hay que preguntarle. Y si seguimos el espíritu de Habacuc, con libertad, hay que preguntarle, ¿eh? Y yo siempre digo, ¿verdad?, que nosotros los evangélicos tenemos que reaprender a escuchar a Dios. Y eso no estaría fácil, ¿verdad? Nosotros somos muy hábiles en hablarle a Dios, preguntarle, pero nadie nos ha enseñado cómo tener capacidad para escuchar y escucharle bien a Dios, ¿verdad? Y no escuchar las cosas que solamente nos interesa y ya nos gusta a nosotros, ¿verdad? Eso es una habilidad que yo mismo quisiera seguir aprendiendo y seguir creciendo en eso. Así es. Esta no es una pregunta sobre el tema, sino veo que están preguntando a varias personas si se le podría compartir estos materiales o estos documentos. Tal vez, Delver, si podrías dejar en el chat el link de nuestra página web. Ahí ustedes pueden acceder a nuestras cuentas, nuestras redes sociales. Como les mencioné antes, esta clase se estará subiendo la grabación en nuestra página en YouTube. Ya enseguida vamos a estar dando más detalle acerca de lo que queremos seguir ofreciendo, pero por ahora lo que estamos compartiendo con ustedes, esta clase magistral, también como se estuvieron dando cuenta que había infografías que eran pequeños resúmenes de versión gráfica de cada uno de los profetas, de los 12 profetas menores. Eso estuvieron recibiendo también para descargar por medio de su inscripción. Entonces, eso por ahora lo que estamos dando para dar enriquecimiento de este tema que estamos dando. Ahora, siguiendo las preguntas relacionadas al tema, ¿cuáles son las diferencias y similitudes entre los profetas del Antiguo y los profetas de nuestros días? Interesante. Amigos, qué compromiso me meten con eso, ¿verdad? Bueno, yo creo que en el Nuevo Testamento, no, en la Biblia tenemos, ¿verdad?, una indicación clara, y yo creo que esa pista nosotros nos seguimos, porque en la Biblia se nos indica, escuchen a los profetas, dice, a los que se dicen ser profetas, y analicen lo que dicen ellos, denle un seguimiento a eso, a ver si lo que ellos dijeron se cumple o no, ¿verdad? Ese es un ejercicio que no siempre hemos hecho para tener un poquitito más de argumento cómo enfrentar esta tarea, ¿verdad? De si son profetas verdaderos o no profetas los actuales, ¿verdad? Dos pistas que quiero señalar en este sentido, simplemente para colaborar, ¿verdad?, en buscar un poco alguna pista. Vimos, ¿verdad?, que nuestros profetas eran moralistas. Esa es una primera cosa, ¿verdad? Y la moralista, ¿en qué sentido? En que ellos llamaban y apelaban al pueblo de Dios a volver a la ley de Dios. Si una persona que es profeta nos indica eso, nos enseña eso, de manera enfática o con cualquier otro entusiasmo que tenga, hay que volver a la palabra de Dios y que nos enseñe la palabra de Dios, perfecto. Amén, ¿verdad? Excelente, esa es una pista. Y la segunda pista es, bueno, no hay que desechar lo que dice alguien que se llama profeta, pero hay que darle seguimiento, hay que darle pensamiento. Él dijo tal cosa, ¿verdad? Y otra cosa también, nuestros profetas, como vimos, no eran tan predictivos, ¿verdad? Y hoy en día a veces los profetas actuales se ejercitan en predecir, ¿verdad? Se ejercitan en predecir, pero hay que darle seguimiento si esas predicciones ¿se cumplen o no se cumplen? Y si el profeta lo que hablare, no hablare verdad, bueno, la Biblia nos dice que no son profetas verdaderos. Muy bien, bastante interesante. Y una última pregunta en este espacio, luego ya tenemos que dar
vamos a ir dando un cierre y anuncio del próximo Masterclass. ¿No era el mensaje del Mesías / Cristo el mensaje de los profetas? Sí, claro. Jesús dijo, el que me envió, el Padre, es lo que dijo tal cosa. Dice, ¿verdad? ¿Qué le dijo Moisés? Y bueno, hagan lo que Moisés dijo, ¿verdad? Eso sí, dijo. Pero también tenemos que tener en cuenta que nuestro amado Señor Jesús también nos dijo, más yo os digo, dice, ¿verdad? O sea que Jesús nos da una demanda mayor, creo que sobre la ley de Dios. Pero no hay diferencia entre lo que proclamaron, lo que enseñaron nuestros profetas, a lo que Jesús dijo. Pero, un acento quiero poner sobre esto, que las demandas de nuestro Cristo son superiores, son mayores. Y esas demandas tenemos que nosotros reconocer que a nosotros mismos no nos resulta difícil. Por eso es que tenemos que tener la suficiente humildad y sensatez de andar dependiendo constantemente del Espíritu de nuestro Dios para poder, pues, cumplir con esas demandas de nuestro Cristo. Muchas gracias a todos. Han sido muy amables por estar con nosotros, ¿sí? Muchas gracias, profesor Flavio. Fue realmente un privilegio poder compartir con él y aprendiendo más acerca de los profetas del Antiguo Testamento, en especial de los profetas menores. ¿Me puedes permitir un poco un desliz? Claro que sí, claro. David Fochberg. ¿De dónde nos estás escuchando? ¿Sos el mismo David a quien conocí años anteriores o quién David sos? Por supuesto, desde Miami. ¡Oh, qué placer, hermano! Un cordial saludo y gracias por estar con nosotros. Andando en auto. Bueno, le dejo y cuídese. La ruta. Bueno, le dejo y cuídese. Dios le bendiga. Un abrazo. Gracias. Ok, estamos realmente muy contentos porque se estuvieron conectando distintas partes, no solamente de Latinoamérica, sino inclusive de Estados Unidos también. Así que estamos felices por lo que estuvieron participando. Esto fue una prueba de una de nuestras tantas clases que tenemos normalmente dentro de nuestro programa que ofrece el IBA. Vamos a estar compartiendo al final el video institucional si es que quieren conocer más de lo que ofrece el IBA, una facultad de teología donde tiene un programa de licenciatura, también un diplomado de pastoral juvenil con educación cristiana. Y relacionado a la educación cristiana se viene el siguiente masterclass en el mes de diciembre para que puedan ir agendando. El 19 de diciembre será sobre el tema una educación que refleje a Dios. Repito, una educación que refleje a Dios. Perdón, el 15 de diciembre, yo le dije el 19, el 15 de diciembre será el próximo masterclass donde va a estar la doctora Marlene Enns desarrollando con nosotros. Para participar deben inscribirse por medio de la revista La Fuente. Este masterclass fue exclusivo para personas que están recibiendo mensualmente sobre la revista La Fuente. Ahí va a estar el link de acceso. Esto no lo van a estar encontrando en nuestras redes sociales. No estuvimos publicando por allí porque queremos que esto sea exclusivo para los lectores de La Fuente. Así que damos gracias también por eso. Y antes que nos despidamos, como les mencioné, vamos a estar compartiendo nuestro video institucional para que puedan conocernos un poco más del programa, de lo que ofrece el IBA, de dónde somos y su trayectoria. Así que me despido, un gusto haber compartido con ustedes, que tengan buenas noches y muchas bendiciones. El IBA es una sede de la Facultad de Teología de la Universidad Evangélica del Paraguay, que forma líderes siervos con excelencia académica, espiritualidad bíblica y relevancia práctica.
Nuestro programa te brindará las herramientas necesarias para el servicio en el ministerio eclesiástico, en la consejería, en las misiones, en los medios de comunicación o en la educación. Estudiar en IBA te ayudará a crecer integralmente. La vida comunitaria y espiritual forman parte de esta experiencia, además de contar con un alto nivel académico, siendo así un seminario líder en la región. El IBA está ubicado en Paraguay, un hermoso país que se encuentra en el corazón de América del Sur. Un paraíso natural con muchos atractivos turísticos. Nuestro nuevo campus se ubica en la ciudad de Mariano Roque Alonso, a solo 12 kilómetros de Asunción, que es la capital del país. La experiencia de estudiar en IBA es sumergirse en la cultura local y su gente. Nuestra historia comienza en 1964, cuando el IBA se fundó para formar líderes debido a que la misión de los hermanos menonitas empezaba a crecer en el Paraguay. En 1965 adquiere su local propio y desde sus inicios el IBA recibió a estudiantes de distintas tradiciones y denominaciones, siendo un referente en el país. Desde 1994, el IBA forma parte de la Facultad de Teología de la Universidad Evangélica del Paraguay, ofreciendo desde ahí su programa de licenciatura en Teología, combinando así el servicio práctico con el rigor académico. En la actualidad, el IBA se encuentra en una nueva etapa de crecimiento y se consolida como un referente en América Latina. Nuestro campus posee una extensión de 6 hectáreas. Cuenta con todas las instalaciones necesarias para hacer que tu experiencia como estudiante sea inolvidable. Aulas modernas y equipadas. Una amplia biblioteca con más de 16.000 volúmenes. Un auditorio adecuado para nuestras actividades. Espacios recreativos. Internados confortables para los estudiantes. Y un extenso espacio rodeado de naturaleza. La experiencia de estudiar teología es una gran aventura para cualquiera. El IBA forma líderes siervos para el ministerio cristiano. Nuestros profesores cuentan con un alto nivel académico, graduados en universidades en el extranjero. Son hombres y mujeres piadosos que combinan su formación teológica y experiencia ministerial, siendo especialistas en áreas de exégesis bíblica, predicación, historia de la Iglesia, consejería, educación y teología sistemática. Las materias formación espiritual y educación cristiana son dirigidas a padres, maestros y líderes. Son sumamente importantes porque la vida que irradiamos y la manera como enseñamos puede hacer una de dos cosas con el contenido que enseñamos. O borrar con el codo lo que escribimos con la mano, o vivificarlo, hacerlo relevante y atrayente. El estudio de la exégesis bíblica es importante para el ministerio porque sin ella es imposible definir términos como Cristo, Evangelio o ministerio mismo. En la enseñanza de la historia buscamos dialogar con el pasado porque es importante encontrar las razones del por qué creemos hoy lo que creemos en la iglesia. Y en la predicación cristiana tratamos de interpretar el mensaje de Dios en su palabra para nuestros días. El IBA me enseñó a amar y servir a la iglesia local. Más que una casa de estudios, es una comunidad, una familia. Un ambiente intercultural e interdenominacional. Un lugar para prepararse y ser fiel al llamado de Dios.